Bueno, pregonero. Estamos acostumbrados a que una palabra venga de otra. En este caso pensaríamos que pregonero viene de pregón, cuando en realidad es al revés. Pregón viene de pregonero. Pregonero es una palabra que conjuga, como en todo en el latín, una primera parte y una segunda parte. Pregonero, que viene en concreto, voy a decir hoy, de praeco, que significa heraldo y anunciador. Y ero, en todas las palabras que tenemos en el castellano que acaban en ero, significa que es su oficio. De jardín, jardinero. De camión, camionero. Pues el pregonero es el que tiene la labor de utilizar la palabra. Esta es una terminología que se utilizaba en la antigua Roma y eran los que en la plaza pública contaban a viva voz cuáles eran las cosas que pasaban, ¿no? Pues como decía antes, pregón viene de pregonero, porque fue antes el pregonero que el pregón. Se le puso nombre antes a la persona que hacía esa labor que al propio pregón. Se hace raro juntarnos en estas cosas y no rezar al principio, pero es una tertulia. Vamos a hablar del pregón, o vamos a hablar de los pregoneros. Vamos a hablar del pregonero. El primer pregonero de la historia, en lo que a nosotros concierne, después de la alianza que suscribe el propio Jesucristo dando su propia vida, es San Juan Bautista. De hecho, de San Juan Bautista se dice que era el que predicaba en el desierto, y su misión era fundamentalmente anunciar la llegada de Cristo. Algunos pensaban que él iba a ser el Mesías, el que tenía que venir, pero él dejaba bien claro siempre que no. Él lo decía, que él mismo decía: este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Ese era Juan el Bautista. Y entonces acaba en el Evangelio de San Juan, en el último momento en el que se hace referencia a ese momento que todos conocemos, que es la bajada del Espíritu Santo al agua del Jordán, pues Juan el Bautista dice: y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Señoras, señores, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos con esta iniciativa que surge desde la Federación de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Guadix, para tener esta primera tertulia que por su propia configuración, por su propia forma de ser, es una tertulia que no es al uso, ¿no? Porque las tertulias siempre suelen tener un tinte crítico, un matiz un poco de esa jolgorio o algarabía que se produce en los mentideros, sobre todo de la Semana Santa, pero por ser una tertulia de pregoneros, pues evidentemente vamos a intentar ser elegantes. Damos la bienvenida a los pregoneros que nos acompañan. Don Manuel Millán, que cede el testigo en este año, se lo cede a Víctor, que en apenas un mes estará contándonos cómo él ve la Semana Santa de Guadix. Y bueno, tenemos Josefina Jiménez, Gonzalo Manzano, Santiago Pérez y José Raya. Todos ellos han sido pregoneros en las últimas épocas de nuestra Semana Santa y están aquí para contarnos un poco su experiencia. Por supuesto, también mencionar o saludar al presidente de la Federación, al vicepresidente, al vocal de Juventud y al vocal, Miguel está por ahí, de Medio de Comunicación y Publicación. Y el conciliero también, que pasa que está escondido, o sea, no lo veo ahora. Así como hermanos mayores de nuestras cofradías y hermanos de toda condición que os habéis acercado esta noche aquí para participar en esta iniciativa de la Federación de Cofradías. A ver, el pregón es pasión, fundamentalmente. Es pasión en sus tres versiones. Aquí tenemos un elenco de personas
que podían resumir muy bien cuáles son los 3 tipos de pregones que pueden existir, grosso modo, o las 3 partes, o los 3 condimentos que puede tener un pregón. El pregón es espiritualidad, que es la pasión de la redención de Cristo. El pregón tiene su contexto, que es la ciudad de Guadix, que es la pasión según Guadix. Y el pregón también tiene su emoción, que es la pasión desde el corazón y el alma. Por lo tanto, en todo pregón, grosso modo, en un porcentaje mayor o en un porcentaje menor, se da la espiritualidad, se da Guadix, la historia, tenemos los historiadores, y también se da la emoción, ¿no? A partir de ahí, si os parece, ya sí vamos a empezar un poco a hablar, y yo sé que va a ser difícil porque somos muchos, el que no parezca un pregunto-respondes, sino que establezca un poco de conversación. Lo primero que quiero poner encima de la mesa, y quizás haya que decírselo a Víctor porque lo tiene más caliente, es qué pasó cuando recibiste la llamada. Pues fue una época, estábamos esperando ya el nacimiento de Víctor III, ¿no? Estábamos en Ciudad Real y llegando a casa de mi suegro, veo un membrete en el buzón. Yo no tengo por costumbre mirar el buzón ni de mi casa ni de ninguna, pero vi y dije, este símbolo me es familiar. Y entonces le dije a Irene, ¿tú tienes llaves de este? Lo sacamos la carta, vi la invitación. Y claro, lo primero, muchísima emoción, mucha ilusión. Creo que además es un año, y se ha seleccionado un año muy, muy favorable por el contexto que tengo. Y entonces lo recibí con muchísima ilusión. Me quedé de piedra y lo primero que hice fue meterme y empezar a estructurarlo. porque necesito tener las cosas controladas con tiempo, porque si no, no duermo. Entonces lo primero que hice fue empezar a esbozarlo ya. Así que nada, muchísima ilusión y luego ya, al principio yo creo que todos lo recibimos con ilusión, luego es responsabilidad, orden, todo lo que lleva alrededor hasta que ya lo tienes más o menos estructurado. Es un perfil de pregonero, ¿no? El pregonero que acaba recientemente ha aprobado sus oposiciones, está ahí machacando y es metódico, trabajo, ¿no? Totalmente. Y el resto, ¿recordáis cómo fue el día que os dijeron que si queríais? Porque yo me acuerdo perfectamente, fue el año pasado. Y recibí una llamada de don Manuel Obesco. Y me dice, te voy a pedir una cosa que quiero que me digas que sí. Que era en el tuve. Y efectivamente me propusieron ser pregonero. Bueno, pues con mucha alegría, con mucho gusto acogí la idea. Y como dice Víctor, me puse enseguida a trabajar, ¿no? Pero a mí también me gustan las cosas con tiempo, ¿no? Que a última hora ya se complica la cosa. Y bueno, fue una grata alegría y sorpresa al mismo tiempo, y es una cosa emocionante la fe. Bueno, pues cuando me lo dijeron, lo primero que sentí es una tremenda responsabilidad, porque en las hermandades el papel de la mujer siempre ha estado reñido y sobre mi hombro recaía la responsabilidad de defender una semana que para mí despierta pasión por muchas razones. Primero porque el barroco me seduce. Cualquier imagen del barroco, yo conozco todo el proceso de ejecución que ha llevado, los problemas de los contextos en los que se han creado y las circunstancias históricas que se vivían justo después de la pandemia, pues también movían a poner especial ilusión en la forma de elaborar el pregón o lo que yo iba a decir. Entonces lo estructuré pensando primero en el papel que la imagen tiene como portadora, no como fin, sino como el camino para llegar a lo sobrenatural. Después hablé del papel de las hermandades y cofradías que en las circunstancias actuales trabajan con bastante más holgura que lo hicieron los precedentes. Hablé de esa juventud a la que he dedicado parte de mi vida y en la que tengo tremenda confianza porque recogen el testigo heredado y tienen la responsabilidad de hacer un mundo mejor. Después hice el paseo por todas las hermandades que hay y por último me puse a soñar qué era lo que yo quería en ese momento y en ese lugar, porque claro, el haber vivido una pandemia injusta, incomprensible y demás, pues te mueve
a que sueñes un mundo en donde las circunstancias y la vida sean distintas. Y así salió. ¿Queréis aportar algo más? Yo, es verdad que ya casi habéis respondido a la segunda pregunta, ¿no? Que qué pasaba inmediatamente después. Pero imagino que desde que llega la noticia hasta conforme va madurándose el pregón, conforme va creciendo esa criatura, pues hay muchas circunstancias, ¿no? Habrá momentos de valentía, pero también habrá momentos de miedo, de duda, de pudor, de incertidumbre, ¿no? ¿Cómo es ese, perdonadme la expresión, ese embarazo del pregón que habéis vivido vosotros? Bueno, pues yo coincido también mucho con Víctor. Cuando yo me enteré, lo primero es, bueno, yo me enteré cuando, además yo no fue a través de llamadas, yo me enteré en la feria del 2022 que me daban la responsabilidad. Y primero, no es responsabilidad, primero es ilusión de, joder, yo creo que todos, algunos, aunque nos guste más o menos hablar en público, todos hemos en algún momento soñado, ¿no? O nos hemos ilusionado con pregonar tu ciudad y sobre todo en la Semana Santa, ¿no? Que es nuestra pasión, o por lo que estamos también, por lo que estamos aquí. Pero después, poquito a poco, se va convirtiendo en ese tejado que dice, se me está echando encima. Y esa es la responsabilidad la ilusión convertida en responsabilidad de ahora me estoy dando cuenta de a qué me voy a enfrentar. Yo en el momento en el que me empecé a dar cuenta de la responsabilidad que había cogido, fue cuando empecé a verdaderamente a escribir. La manera en la que yo lo estructuré, yo tenía muy claro que en mi pregón iba a estar la gente que no está presente todo el año, que no está presente en todos los ensayos y que bueno, pues se merecen ese recuerdo por culpa de trabajo, por culpa de, bueno, también alguna enfermedad, pero al fin y al cabo que no puede estar con su familia y también tenía presente que tenían que estar todas las hermandades. Hice un pregón, bueno, una llamámosle prosa poética, que ahí es donde se me complicó todas las noches escribiendo y buscando los versos, buscándole el remate, buscándole el final. Todos los pregoneros que estamos aquí sin ChatGPT, ¿eh? Eso hay que añadirlo. Bueno, me toca. Pues la verdad es que yo recuerdo que me llamó Manuel, que era presidente de la federación, y la verdad tengo que decir que fue un honor. Sinceramente fue un honor el que pudiera pregonar algo que me gusta, que me apasiona, que me encanta, ¿no? Y a partir de ahí, pues como yo digo, primero hay que rumiarlo y después ya se escribe, ¿no? Un pregón empieza a darle vuelta a la cabeza y sobre todo te pone en la posición de quien te va a escuchar. Y no es lo que tú quieras hacer, sino qué es lo que esperan que tú digas, que tú hables, que tú de alguna manera le descubras acerca de una Semana Santa que todo el mundo la vive, pero la vive de forma diferente. Todos vivimos la Semana Santa de una manera especial y diferente. No hay una igual. Y la prueba está que aquí estamos 5 personas que hemos pasado ya por el atril, otro Víctor que lo va a hacer, y seguro que ningún pregón es lo mismo, porque cada vivencia, cada visión, cada perspectiva es diferente. Entonces esa perspectiva yo lo que hice fue primero rumiarlo durante semanas, y una vez que tenía claro qué es lo que se esperaba que pudiera hacer, pues empecé a escribirlo, ¿no? Luego ya salen las cosas, una vez que ya... Lo más importante es el diseño, y posteriormente ya, pues, escribir, romper, pero bueno, como dice José, como no teníamos el chat, pues entonces simplemente estructurarlo, esto me gusta, esto no me gusta, esto no ha quedado bien. Lo peor fue los últimos días porque, claro, te encuentras con un texto enorme y hay que ir cortando, porque claro, un pregón que dure más de 45 minutos, al final la gente se aburre. Y eso es también importante. Aprovechando a Santiago, en su faceta de su doble, triple o cuádruple faceta, ¿no? Es decir, persona cofrade, historiador, ¿cómo ha sido la evolución del pregón desde que tenemos conocimiento, es decir, desde el mundo de los 80,
Ha habido pregoneros de todo tipo, ¿no? Se han buscado pregoneros desde que son cofrades hasta pregoneros que tienen nombre y, ¿no? Pues los primeros pregones se hacían en la radio. Después de la Guerra Civil, en los años 50, se hicieron varios pregones. Por ejemplo, hay uno que recoge el diario Gazi, que fue de Carlos Asenjo, donde se daba lectura, eran muy cortos, pero se daba lectura a esos pregones. Y la gente lo escuchaba porque se repetían en varias ocasiones, ¿no? Luego, es verdad que en los años 70 no solo desaparecen los pregones, que casi desaparece la Semana Santa. Y a partir de los años 80 es verdad que hubo un resurgir en todos los aspectos, también en los pregones, pero a mí me gusta el pregonero autóctono, el pregonero que sabe lo que dice, que siente lo que dice, que conoce lo que dice, ¿no? Y porque hubo también un momento en el cual se intentó traer pregoneros foráneos, con nombre, pero claro, si a mí me llaman a que hable de la Semana Santa de, no sé, pues de Murcia, podré documentarme, podré hablar mucho de los saltillos que queramos, pero de luego yo no lo voy a decir con la pasión, ni con el conocimiento, ni con la vivencia que experimento en nuestra Semana Santa, ¿no? O sea, yo creo que es un error traer gente de fuera a hablar de algo que todo el mundo conocemos y que al mismo tiempo vamos a ser seguros más de la persona, aunque es verdad que hay personajes que tienen una pluma y especialmente en una edición que digan lo que digan te va a gustar, ¿no? Pero quedaría ese pozo de decir, oye, esto no lo ha tocado, aquí se ha equivocado, que es lógico, ¿no? Eso ha pasado, ¿no? Porque igual que ahora hay chat GPT, antes, hace años no había ni siquiera la posibilidad de meterse en internet a buscar nada, ¿no? Entonces yo recuerdo perfectamente el ajetreado año del fregón que vino para los Vagos de Borrero, que a mí fue, ¿no? Se hizo la catedral, precisamente. Exactamente, la catedral, y al final el halo de la persona eclipsa lo que ocurre alrededor, ¿no? O el año de Tico Medina, que escribió su pregón viniendo en el AVE. Un gran pregón, ¿no? Pero es que lo escribió viniendo en el AVE. En el folio y lo terminó en la visita. Tico era un maestro. Que era con rotulador, no lo había hecho a lápiz, lo había hecho con rotulador, con la grafía así como muy grande, ¿no? Y sí, son genios, ¿no? Pero al final... Bueno, en los primeros pregones, no este de Semana Santa, trillábamos el libro de Santiago para el norte. Era la fuente y lo íbamos pasando. Yo conservo algunos pregones de los años 80, e incluso algunos creo que grabados. Y había pregoneros de todo tipo. Recuerdo, por ejemplo, el de Julio Visconti, que estamos en su casa, ¿no? Un pregón delicioso. Lo que pasa que es verdad que en los años 80 las personas que tuvieron el honor de dar el pregón no era un pregón al uso como últimamente se hace. Es decir, que era un pregón quizá con unos tintes más históricos, más pausado, más reposado, sin esos alardes literarios que hoy en día se llevan, ¿no? Entonces hay mucho contraste y mucha diferencia entre esos pregones de los años 80 y estos. Yo estoy muy de acuerdo y voy a partir de la base de Josefina. Yo no entiendo la Semana Santa en todos sus aspectos, sin el barroco, pero en todos sus aspectos, no solo en el de imaginería o de arte, y también en el de la lectura, en el oficio de pregonar. Yo creo que a partir de esa base barroca es muy importante. Y en esa conjunción, por ejemplo, pues cuando yo me tocó pregonar mi Semana Santa, venía de pregones anteriores, pero es verdad, Javi y presentes, que cuando toca la Semana Santa de Guadix es como alguna inspiración que tienes, correr una maratón, escribir un libro. Para mí era el pregonar mi Semana Santa, que es la que he mamado. Y a diferencia de mis compañeros, pues yo esta vez sí que esta vez quería prepararme el pregón como se merece. Y efectivamente empecé desde el primer día y el último día pues no lo tenía hecho. Eso va con el ser de cada uno y eso no puedo arreglarlo. Pero sí que comparto, igual que los compañeros que hoy están aquí de pregoneros, ha cambiado mucho. Santiago ha dicho una cosa muy interesante. Un pregón no puede durar más de 45 minutos. En Granada el pregón oficial, sabemos la polémica que ha tenido por 2 horas. Antes era muy normal hacer un pregón de 2 horas, aunque no en esos tiempos. Estamos en una sociedad donde la inmediatez predomina. Es decir, el año 2000 es donde nos estamos acostumbrando a ver muchas cosas en poco tiempo. Las redes sociales nos están llevando a eso, las cadenas de distribución en un supermercado, a no pensar lo que comprar. Es decir,
el cofrade y nosotros mismos, al que va a recibir ese pregón, tiene esa inmediatez. Y yo pienso igual, más de 30 o 45 minutos, por muy bien que se haga, al final nos estamos acostumbrando a eso, a la inmediatez. Y luego, por otro lado, es verdad que Javi ha dado las 3 partes. Yo estructuré el pregón con las 3 partes que has dicho, a lo mejor por los mismos nombres. La parte histórica, la parte barroca de todo lo que envuelve la Semana Santa, es decir, al final ni puede ser una conferencia de Pedro Suárez, ni puede ser una semana de teología, ni puede ser un ensayo de costalero. Es decir, el conjugar eso, claro, a los historiadores les es más fácil, a los teólogos les es más fácil tratar su tema. Los temas que son más contradictorios son los que más cuestan, es decir, los que más tiempo echas en los que más. Pero la síntesis de hacerlo pequeño, de una base barroca, como ha dicho Josefina, y combinando los 3 estilos desde el barroco, la espiritualidad, el barroco como cofrade en el arte y la historia. La teatralidad, Marruecos también, la teatralidad sería eso igual. Y además hay una cosa muy importante, ningún pregón fue igual. Ninguno. Retomo esa idea. No hay ningún pregón igual. Y no hay ninguna Semana Santa igual. Porque la Semana Santa va unida al sentir, a las circunstancias, al contexto histórico de cada lugar. Por eso la respuesta de Andalucía es esencialmente barroca. Entonces la respuesta que da Andalucía ante esa situación es muy distinta a la que pueden dar cualquier otra región de España. Pero es que además no nos comprende más allá de la frontera, tampoco nos importa mucho, aunque cada vez está más reconocida internacionalmente nuestra Semana Santa. Pero Andalucía es barroca. Su sentir da una respuesta a unas circunstancias concretas, cuando se ve mayormente atacada en sus raíces que cuestionan los postulados y los dogmas que arraigan en nuestro corazón. En ese momento que se ven atacados y controvertidos, públicamente Andalucía responde con cultos a nivel público, a nivel solemne y a nivel privado e íntimo. Entonces la producción de los imagineros responde ante esas circunstancias. Después, si os parece bien, me gustaría analizar un poco la profesión que esos imagineros tuvieron en su momento y la que tienen ahora. Pero no hay un pregón igual, ni una respuesta igual ante unas circunstancias en las que nos sentimos atacados profundamente. Dice Josefina que no hay ninguna Semana Santa igual. Yo pregané, cofrademente hablando, una Semana Santa que no hubo. Yo lo que sí veo es que desde los últimos años, es verdad que ChatGPT parece una tontería, pero lo que sí tenemos todos hoy día al alcance de la mano es la información. Creo que antiguamente, y no hablo de hace tantos años, tenía acceso a un número muy limitado de pregones, a un número muy limitado de cualquier hecho histórico relevante, y hoy día la información está al alcance de la mano. ¿Eso a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a que hoy día todo se haya profesionalizado al extremo. Eres pregonero, tienes que ser ese día profesional del pregón. Eres costalero, ese día profesional del costal. Eres capataz, ese día profesional del oficio. Todo se ha profesionalizado mucho. Hoy día no hay un pregón malo, no hay un... ¿Por qué? Porque yo creo que no sé exactamente en qué momento esto pegó un cambio, pero claro, es verdad que antes se tenían más cuestiones históricas o cosas objetivas. Llegó un momento en el que se hizo algo más personal. Y yo lo que sí veo es que hay un desarrollo en el que hace el pregón tiene que ser un profesional de la escritura, un escritor y a la vez un gran orador, y tiene que serlo todo en un momento. Por un lado es bueno, porque le da calidad en el contenido, pero también homogeneiza mucho el tener tanta globalización de todo, y a lo mejor le quita originalidad en algunos aspectos. Habláis de pregoneros y de pregones, y cada pregón es diferente y cada pregonero es diferente, ¿no? Lo habéis dicho muy bien, hay historiadores, hay sacerdotes, hay notarios,
¿Tú qué te dedicas? Abogado. Abogado, fíjate, cada uno en su papel, ¿no? Yo sí he echado en falta muchas veces en los pregones, y he escuchado muchos pregones en Guadix, hablar de Dios y hablar de las imágenes que hablaba Josefina, porque parece que toda la Semana Santa se resume en ver cómo sale el paso y en cómo salen los penitentes. Y yo he oído pregones que jamás se ha oído hablar de Dios en un pregón. De Dios, de Jesucristo, de la Virgen María. Entonces me parece muy bien esa parte que tú decías, ¿no? Que tenemos que conjugar la espiritualidad, el barroquismo, etcétera, etcétera. Pero no podemos olvidarnos de que el pregón es anunciar algo que se va a celebrar e invitar a la gente a que se celebre. ¿Y qué vamos a celebrar en esos días? La muerte y la resurrección de Jesús. Que por cierto, la Semana Santa no acaba el Viernes Santo, ¿eh? Acaba la vigilia pascual. Entonces creo que los pregoneros, por lo menos la parte que yo considero, es que tenemos también que hablar de Dios y hablar de Jesucristo, hablar de los santos de la Virgen María. Yo mi pregón, si os acordáis del año pasado, por deformación profesional, era necesario que yo diera una catequesis. Pues mi pregón fue principalmente eso, ¿no? Aunque hablé de muchas más cosas. Pero creo que no podemos olvidarnos de ese tema, ¿no? Víctor seguro que lo habrá hecho muy bien y lo hará muy bien. Pero que nunca se nos olvide que tenemos que pregonar el centro de nuestra fe, que es la muerte y la resurrección de Jesús. Esta parte para mí era intimidades, pero bueno, se han desbocado. Y hay algunas por lo que se está diciendo. Me voy a la última porque una de las cosas que me había guardado, no por el carácter que tienen, sino porque si hay alguien que a lo largo de la historia de la Iglesia se ha significado por el tema de hablar y hablar de Dios, ha sido los dominicos, ¿no? Entonces hay una frase de Santo Domingo, que la frase dice literalmente hablar solo con Dios o de Dios, ¿no? Era una de las máximas que tenían los dominicos, ¿no? Y era una de las frases que me había guardado. Y quería también, por cerrar este capítulo de intimidades, cerrarlo pensando un poco en la experiencia que habéis tenido vosotros, que Víctor aún no ha vivido, y es que se vive cuando llega el momento, ¿no? Esas horas previas, imagino que es una vorágine, pero antes de eso, me voy otra vez al principio, porque tenía algo en la cabeza, se me ha ido surgiendo algo en la cabeza que ahora me da vergüenza preguntarlo, porque claro, yo creo que la pregunta, lo que todos tenemos en nuestra cabeza es cuando te llaman, que inmediatamente tú piensas, ¿y por qué yo? Pero claro, me parece que lo tenéis todo muy claro. Bueno, más o menos, que mira un poco para atrás, la verdad que en mi caso fue por la experiencia de unos cuantos años en la federación, incluso haciéndome cargo de la presidencia de la federación por algún año que hubo en una junta gestora. Y la verdad es que, bueno, cuando me llamaron, pues dije, pues vale, pues de acuerdo. Y hubo una frase, no te voy a contestar, ni mucho menos, ¿no? Me dicen un día, dice, ¿qué pinta uno de Huesca que está de cura en Baza, pero ¿dónde voy a ir? Digo, pues lleva razón. Lo que pasa es que en mi bagaje llevaba algo así como 10 años de experiencia y una experiencia muy fuerte de la Semana Santa de Guadix, ¿no? Después de Don Manuel y antes de Don Manuel, ¿no? Pero bueno, creo que fue, bueno, en mi caso cuando me llamaron, dije, bueno, ya, lo último que me tiene que pedir ya Semana Santa de Guadix, ¿no? Tal vez, Bueno, pues en mi caso yo ni entendí cuando en el 2013 me pidieron que pregonara el nacimiento de Dios. Ese que viene acompañado de zambombas y panderetas, y en el 2022 la muerte de Dios, cuando la pandereta la ha suplantado el sordo sonido de un tambor. No lo entendí, pensé que era un honor inmerecido, pero al tiempo me congratulé y pude decir, bueno, pues si puedo representar aquí lo que mi corazón siente,
lo que mi trabajo ha hecho a lo largo de toda mi vida y el papel que la mujer puede tener en una hermandad, pues trabajemos con ilusión. No fue otra A cosa. mí me ha pasado eso mismo, pero al revés. Al revés. Primero pregoné la muerte y después el nacimiento. Ah, bueno, pues Sí, es quiero igual, comentar- va unido, muerte y resurrección. Quiero comentar, bueno, contestarle a don Manuel. Te podría hablar de tú, ¿eh? Al hilo de que hace uno de Huesca pregonando Guadí, un gran amigo mío de Granada, Antonio Valentín, pregonó Huesca, siendo él de Granada, hizo un pregonazo, pero porque es que al final es la responsabilidad que te da, que es un orgullo, que es bendita responsabilidad, ¿no? Pues tú obviamente haces lo mejor que puedes con tu herramienta, y hizo un pregonazo, uno de Granada pregonando Huesca. Y al hilo, bueno, también de lo que Javi, con lo que has comentado, yo cuando a mí me lo comenta, Manuel, el antiguo presidente de federación, me dice, vas a ser el pregonero, ya desde el corpus, desde la salida del corpus, venía haciéndome alguna que otra pregunta, ¿y si tú? ¿Y si tú? Y el ¿y si tú? Al final se convirtió en realidad. Entonces, ya iba yo masticándolo, a poco, ya lo iba yo masticando, pero también me quedo con el momento en el que salió en las redes esa noticia que es, claro, también todo cobra un poco sentido, y cuando ves que la gente se alegra de que seas tú, cuando ves que la gente te felicita, el camino que recorres también es lo que tiene verdaderamente sentido. El camino que recorres con la gente, esas horas nocturnas que hablas también con Dios y que le pides y que mantienes una conversación, además de con tu mujer, para hacer el pregón, haciendo el pregón por la noche. ¿Y esto cómo lo ves? ¿Esto cómo no lo ves? También se lo pregunta, ¿eh? Y también se lo pregunta a la Virgen de las Lágrimas, también se lo pregunta a la Virgen de la Estrella, que al hilo también de lo que decía, de que esas horas previas, yo por la mañana, en el momento en el que me levanté... Ah, vale. Perdón. No, pues venga. Nada, yo la verdad que comparto, no, Manuel, yo también he hecho el pregón de Huesca. Y soy de Huelva, de consorte en Huesca. La verdad es que la responsabilidad es grande. Aunque vivamos todos en el mundo cofrade, no podemos obviar, para mí existe un pregón de la ciudad, que es el de Guadí, el de la feria, el de las fiestas mayores, pero Guadí, su idiosincrasia es la Semana Santa, es la cofradía. Por número, es decir, no se entiende esta ciudad, no se entienden los acitanos sin sus cofradías y sin Semana Santa. Eso te hace que tenga un peso por la historia, por la devoción, en definitiva por la ciudad. Te hace que sea una mochila bastante grande que lleva hasta que termina el pregón, ¿no? Te preguntaste por qué tú respondes. Ah. Pues no, sí te lo pregunto, sí, claro que lo preguntas, sí, se te pasan muchas cosas por la cabeza. No sabría decirte ahora cuando me lo dijeron que por qué era yo el pregón, sí, pero bueno. Bueno, de todas formas yo pienso que se debe de insistir en el tema que ha dicho don Manuel, que nunca podemos olvidar que el culto a una imagen es el medio y el camino para ir a lo sobrenatural. Que normalmente a esas imágenes le damos el aspecto más natural que podemos. No creo que Dios se ofenda porque queramos hacerlas humanas. Que las enjollamos, las adornamos, le ponemos las lágrimas de cristal, las pestañas de pelo, el pelo natural, para acercarlas más a nuestra humanidad. Pero que el culto a esas imágenes, que ha sido tan controvertido a lo largo de la historia, que sirva, como decía San Ignacio de Loyola, para despertar nuestra emoción, nuestra sensibilidad y tener más claro el camino hacia Dios. Son el medio, no el fin. Vamos a dejar, si os parece, el texto para después, se lo tengo después, ¿vale? Santiago. Bueno, a mí no me dio tiempo a preguntarme por qué yo. Yo he pregonado 2 veces la Semana Santa. La primera vez fue en el año 86. Resulta que me dice José Juan Mujer, oye, hay una reunión de federación, ¿por qué no me acompañas? Pues yo llego allí a la reunión de federación
Bueno, aquellos eran los tirios y los troyanos. No hay cosa más divertida que una reunión de federación. Yo alucinaba porque era la primera vez que asistía a ello, pero lo gracioso es que dicen, sexto punto orden del día, el pregonero, y Salto dice, ¿cómo que este? Tú, ya está, y así fue, no me dio tiempo. Y ya la segunda vez lo rechacé varias veces porque yo había sido pregonero, ¿no? Lo que pasa que, como coincidió con el centenario de Virgen de la Angustia, y además pues yo era el comisario de los actos, etcétera, me pidieron el favor. Y ya no puedo decir que no, porque una vez que tú eres pregonero, da cosa volver a hacerlo, ¿no? Y tampoco me pregunté por qué, sabía la razón. La razón era porque en este caso concreto estaba relacionado con pues esa responsabilidad que era el centenario. Ahora sí, ¿qué pasa en la capilla de la intimidad del pregonero en esa hora antes de que llegue el momento? Bueno, pues en mi caso celebrábamos el culto de las lágrimas y estuve en Santiago celebrándolo, en aquel entonces estaba de Virgenaria en Santiago, y la verdad es que reza mucho, tanto en el momento previo como en los días previos. Es verdad que estoy de acuerdo que se vive una espiritualidad con el pregón, porque al final, efectivamente también, lo que y lo habéis hablado todos, entre tanto barroco, entre tanto, al final el mensaje es el que tiene que venir, el que tiene que calar, y es efectivamente la consecuencia del tríodo pascual. Eso te hace que el propio ejecutarte tú mismo la dialéctica para el pregón te haga que tengas que profundizar mucho en la espiritualidad y sin duda rezar mucho para que te ayude y sepas transmitir y sepas llevarlo a cabo y al final cometa el pregón su fin definitivo, que es dar gloria a Dios y sobre todo pues llevar la Semana Santa a los corazones con el punto de vista espiritual. Vale, pero pues insisto, vamos a bajarnos al suelo, vamos a ponernos en humano. ¿Qué pasa en esos momentos antes de dar el pregón? Porque todo eso está muy bien, todo eso es el concepto, pero hay nervios, hay incertidumbres, no se come, se corre, Pues yo para mí fue un día muy alegre, ¿no? Porque hubo gente que vino de distintos sitios para oírme, con la gran responsabilidad de dar el pregón, ¿no? Recuerdo que yo, amigos míos de Madrid, yo amigos de Huelva, que me acompañaron una gente de Baza también. Y en ese día, pues esos días fueron muy especiales. Resulta que yo di el pregón el 15 de marzo y el día 14 de marzo es mi cumpleaños. Entonces estaba celebrando mi cumpleaños y la radio llamándome para entrevistarme y tenía que dejar uno para coger a otro y así, ¿no? Creo que fueron unos días de nervios, de alegría, de gozo y al mismo tiempo de pensar que lo que va a decir es una gran responsabilidad. No solamente por ser pregonero, sino porque la gente está esperando a ver lo que dicen, cómo lo dicen, ¿no? Y en mi caso yo creo que además también desde el punto de vista sacerdotal, pues con más razón todavía, no sé, que al menos yo lo pensé así, ¿no? Pero fueron días de mucha alegría, al mismo tiempo de nervios también. Creo que fue. Bueno, cualquier circunstancia en la que tú tienes protagonismo se presta a que tengas nervios, a que te hagan la pregunta, ¿gustará? ¿No gustará? En mi caso, los nervios iban unidos a la emoción porque por primera vez me estrenaba como abuela y entre el público tenía a mis nietos. Entonces estaba muy pendiente de ellos. La responsabilidad ya sabemos todos la que es, pero bueno, fue bonito, fue muy hermoso y yo quedé satisfecha de haber expresado lo que mi corazón siente y la admiración que me produce cualquier imagen que tengamos delante y sobre todo el trabajo entregado de la gente que hay detrás. Emociona, te apasiona y piensas, pues he vivido una de las etapas de mi vida, si no la más hermosa, una muy especial. Pero nervio inevitable porque eres la protagonista y tienes la interrogante, ¿gustará o no gustará? ¿Lo haré bien o no? Siempre te queda en ese sentido del personalismo. Luego todo sale bien, cuando las cosas se hacen con el corazón en la mano, salen bien.
inevitables, si es que es verdad que son inevitables, lo intentas paliar un poco, yo lo intenté paliar, que al final no lo conseguí, porque bueno, te pones delante de Guadix y abres la Semana Santa. Y yo me acuerdo que subí a ver a la Virgen de la Estrella y después me fui a ver a la Virgen de las Lágrimas y además me tocó esa mañana, porque yo hice el pregón el domingo por la tarde, hubo un problema el sábado anterior y me tocó hacerlo el domingo por la tarde, y ese domingo por la mañana pues también preparé junto con mi familia, con amigos, preparamos lo que es donde iba a dar la triple, las lágrimas me dejó el niño de la Divina Misericordia, que también estuvo presente. La borriquilla me dejó la cruquía, que también fuimos por ahí. Al final trabajé más el domingo por la mañana. Y otra de las cosas que lo que ha dicho, que me uno a lo que ha dicho José Raya, yo no tenía el pregón terminado hasta el mismo día, no lo tenía terminado. Bueno, yo incluso hasta tengo anotaciones, el pregón original que yo puse en el atril lo tengo y tenía anotaciones escritas a boli de esa misma mañana y de esa misma tarde, porque todavía no es que no lo tuviera, no llego a tu nivel, Raya, no es que no lo tuviera terminado, pero sí que algunas anotaciones sí. Yo llego un poquillo más, no tenía tinta en la impresora. Así que Eso une también a los nervios del momento. Sí, cambiar anotaciones en el papel, eso es... De todas formas, Aunque lo hubiera hecho un mes antes, a última hora de todas formas, no es tan difícil escribir un pregón, sea de Navidad o sea de Semana Santa, en el paisaje que tenemos y en la ciudad que tenemos. No tienes nada más que darte un paseo e inspirarte en esa imagen en un espacio concreto. Yo mi pregón lo escribí en el Molinillo, bajo las calizas marrones de Sierra Arana, que también me inspiran y me tocan. Pero después, cuando vas recorriendo las calles de Guadix y ves un Cristo de la Luz bajo el arco de San Torcuato, o ves el Cristo de la Misericordia, o la Virgen de la Estrella que se abre camino entre los barrancos, que se hacen calles, es que eso sale solo. O la Virgen de las Lágrimas, que te dan ganas de secarle la lágrima con el encaje del pañuelo que lleva. Es fácil, a mí me fue fácil, pero claro, tienes que dedicarle un tiempo. Yo hice el pregón, si os acordáis, comparando Guadix con Tierra Santa. Sí. Yo había estado el año pasado, el año anterior, habíamos estado en Tierra Santa, Manolo y yo, y entonces tenía esa idea, ¿no?, de ir centrando cada lugar con cada imagen, ¿no? Entonces, yo qué sé, la catedral era el templo de Jerusalén, o las lágrimas era San Agustín, era otro sitio, así fui diciéndolo, con el fin de transportar la pasión de Cristo, pasarla a Guadix, ¿no? Fue un poquillo complicado, algunas veces me costó trabajo, ¿no? Pero bueno, al final lo encajé ahí. Y el problema tenía, lo tengo que decir sinceramente, con el tema de las vírgenes. ¿Y dónde meto la advocación de tantas imágenes marianas, ¿no? Y al final pues creo que me salió medio bien, ¿no? Cuando, bueno, pues llevé a todas las imágenes de la Virgen a darle el pésame a la Soledad. O cuando después fueron todas a ver a la Victoria porque había resucitado su hijo, ¿no? Es un poquillo complicado, pero yo creo que al final, si te metes un poquillo y piensas, pues, como decía Josefina, vas encajando las cosas y al mismo tiempo, pues, vas dando esa visión de hacer que la Semana Santa se viva en Guadix. Me estoy imaginando a Víctor con el freno de mano puesto. Porque aquí todos están explicando su pregón y él no puede decir ni mijita. Claro, yo no puedo hacer spoiler, ¿eh? Yo estoy aquí así ahora mismo, ¿eh? Y ya por acabar un poco con la faceta, si es que me voy a empeñar y al final lo tengo que conseguir, con la faceta más personal, ¿no?
sean más o menos tiempo, meses, semanas, muchos días, y no en un trabajo constante, pero sí en un constante estar presente el pregón en la cabeza y en el corazón, entiendo que el momento después, no el después de que te aplaudan, te den el regalo, te hagan fotos y todo eso, sino el momento después tiene que ser como una especie de caída libre hacia abajo, ¿no? Una especie de soledad porque claro, yo no sé si se justifica tanto trabajo, tanto esfuerzo para que se exprima todo ahí, se concentre en apenas 1 hora y media, 2 horas, y parece que desaparece. Imagino que incluso hasta la propia vanidad del pregonero estará esperando a que salga por la calle y le digan enhorabuena, ¿no? ¿Cómo vivisteis vosotros eso? Pues yo creo que llega la depresión postparto. Y eso lo sabéis las mujeres que tenéis hijos. Cuando es que no tenemos hijos no lo sabemos, ¿no? Bueno, cuando se da el pregón, salga bien, salga mal, te aplaudan más, te aplaudan menos, te quedas descansando. Te quedas en la misma gloria, diciendo, bueno, ya lo he hecho para adelante, ¿no? Es verdad que a todos nos gusta que nos digan, ha hecho muy bien, ha hecho muy bien. Digo, claro, ¿y qué vas a decir tú, no? Pero bueno, yo creo que principalmente es una satisfacción, una alegría el poder haber estado pues, un tiempo con la gente. Y luego eso, ¿no? Pues decir, bueno, pues ya he cumplido esa misión, si le he ayudado en algo, pues bendito sea Dios, si he aclarado alguna duda, mejor todavía, que eso principalmente. Pero una montaña rusa. Lo vas gestando, vas tomando cada vez más conciencia de que llega el momento, los nervios son algo consustancial. Quien no tiene respeto a hablar en público porque es un inconsciente, eso es así. Pero que cuando tú vas a hablar en público siempre tienes que tenerle ese respeto, ¿no? Esa consideración al que te va a escuchar. Y eso hace que al final los nervios aparezcan, afloren, tengas que templarlos como sea, ¿no? Y es verdad que conforme el pregón va avanzando y termina, pues es lo que decía antes, te desplomas desde el punto de vista bueno, has puesto todo tu interés, tu emoción, toda tu fuerza, y una primera vez como poco a poco pues vas soltándolo, ¿no? Te queda pues la sensación del trabajo bien hecho, de que has dado todo lo que has podido, y a partir de ahí no hace falta que te digan si ha gustado o no, la cara de la gente lo ve. Sí. Eso es así, ¿no? Sí, no hace falta, la verdad, no hace falta que te digas si ha gustado más, si ha gustado menos, si te aplaude más o te aplaude menos, porque que te haya gustado a ti el camino y la vivencia, ya lo vale, bien ya lo vale las noches. Y luego, que lo hayas sentido con el sentimiento con el que lo has hecho, el sentimiento tanto a Dios, a su Madre bendita y a tu ciudad, que al final es que pregonas tu ciudad, pues bien que lo vale. Ese mes y medio, 2 meses por la noche escribiendo, que es lo que yo hacía, mi vivencia es que yo solamente escribía por la noche. Ahora el pregón existía en mi cabeza desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y a veces soñaba también, o sea que también durante. A mí lo que me está pasando, yo todavía no lo he hecho, pero me está recordando mucho el proceso a llevar una carga 24 horas, 7 días a la semana. Durante la oposición era así, te estabas duchando, esto no puedo cambiar. Estás en la cola del Mercadona, esto así no me gusta. Hablas con alguien, ¿cómo llevas esto? Entonces lo llevas tantas horas encima que sí, yo creo que ese proceso yo creo que es bastante paralelo. Y creo que nos diesen el tiempo que nos diesen. De hecho, creo que cuanto más tiempo nos dan, más va en nuestra contra, porque el pregón nunca, y esto yo creo que nunca está preparado para presentarlo. Lo mejor que nos puede pasar a todos es que nos digan, este día, con lo que tengas, te tienes que plantar encima de la gente que haya en el teatro. Se acabó. La montaña rusa que dice Santiago, es que además es muy gracioso. Yo no sé si os habrá pasado, a mí me pasaba continuamente, a lo mejor, bueno, pues yo por mi trabajo viajo mucho, iba en algún vuelo y decía, te ponías a pensar en el pregón y decías, como tenga aquí un lápiz, me falta pregón. Es decir, llega una inspiración y empieza y dices, y luego vas por la noche a plasmarlo y echas 3 horas y no eres capaz de escribir una frase conjunta. Eso a mí me pasaba. Pero es que además en esa montaña rusa, esa tensión, por acabar en la pregunta que dice Javi, esa tensión
de la última semana, yo evidentemente dejaba la última semana totalmente libre, sin reuniones, sin trabajo. Yo sabía que esa semana era cuando ya no me quedaba más remedio que ponerme. Evidentemente esa semana que la tenía libre, un niño se ponía malo, te venía un cliente, tenía que salir, todo lo que podía pasar, pasaba en esa semana. Eso también es una carga y un lastre que se iba acumulando por la noche, de día, tarde, y esa tensión se acumula. Entonces cuando termina el pregón, se queda una mochila, ¿no? Equiparable, no a lo mejor a todo positivo, pero es bueno. No, pero es un pregón. Pero son muchas horas con eso en la Javi, hablaba del día de después, de dar el pregón, el tiempo después. Pues en mi caso fue de desconcierto, porque yo le tengo mucho miedo a las redes sociales. Y entonces, pues, por una parte me sentía feliz de que el nombre de Guadix figurara entre los de las capitales andaluzas, porque sabes que publicaron y editaron mi pregón. Y por otra parte me daba miedo de qué iba a pasar. Ya me explicaron en qué consistía y por lo visto toda la Semana Santa estuve dando la vara en toda Andalucía. Así que saldrían de mí no solo en Guadix, sino en el resto de Andalucía hasta el copete. Pero sí guardé el orgullo de ver el nombre de Guadix al lado de las otras capitales, de las 8 capitales de Andalucía. No he entendido nunca la razón, pero que seguramente fue más por cariño que por mérito propio. No lo entiendo. Ahora quedo muy agradecida tanto a la COPE como a quien contribuyó a que esa realidad pues, se hiciera más notoria, más pública. Bueno, si os parece, aunque ya habéis dado muchas pinceladas, me gustaría entrar un poco en el texto, ¿no? En el texto. Habéis dicho algo, Víctor ha dicho algo sobre lo que yo difiero, y es que no se puede ser profesional de algo que no es tu ámbito de competencia. Pero se nos pide. Sí es cierto, exactamente, sí es cierto que el propio pregón ya se constituye como un género literario. Claro que entiendo que la mayoría no piensa en eso, ¿no? Sino piensa a ver cómo salgo yo de esta y además que quede satisfecho. Entonces, hay pregones de todo tipo, de toda variedad, como estamos diciendo, ¿no? Hay pregones que siguen una secuencia cronológica, hay pregones que siguen una secuencia en lo que se refiere a la cronología de Guadix, no estableciendo la misma secuencia que se puede vivir en la Pasión. No sé si vosotros tuvisteis una especie de momento de decir por dónde me tiro, ¿no? O lo tenéis claro desde el primer momento. Yo tenía más o menos claro desde el principio. Yo sabía que tenía que dar, lo que he dicho anteriormente, tenía que dar una catequesis porque era lo que a mí se me pedía, o lo que yo creía que se me pedía, ¿no? Entonces, pues el pregón fue en torno a eso. He dicho anteriormente que conjugué también la Tierra Santa con Guadix. Y luego, bueno, pues también es verdad que metí muchas vivencias personales. De los años que yo estoy en Guadix. Yo vine a Guadix con 10 años, ¿eh? Después estuve 8 años en el seminario, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues, condicionaba un poco lo que yo quería decir. No sé si lo llegué a plasmar del todo lo que yo quería, ¿no? Pero sí es verdad que todo lo que dije era algo que brotaba de mi interior y que no me costó trabajo escribirlo. Me costó trabajo escribirlo. Antes cuando decíais que si estaba en el avión, no sé cuánto, recuerdo que hubo un concierto de música el año pasado, de bandas, y yo estaba en la primera fila que hoy voy escribiendo el pregón. Porque había que aprovechar todos los momentos, ¿no? Y esas explicaciones, ¿no? Y eso cuando te acostabas, te venían todas las ideas. Por la mañana no te acordabas de ninguna. Bien, pero en resumidas cuentas, a mí creo que no me costó trabajo escribirlo. No soy profesional de los pregones, ni mucho menos. Pero creo que la idea la tuve clara desde el principio de lo que yo quería hacer. También es verdad que en algún momento me heredó alguna persona para no desviarme demasiado de lo que yo quería o lo que debía hacer. Pues yo desde el momento quise que el pregón fuera, pues es que tuviera varias lecturas. Primero un reconocimiento a la juventud, al trabajo de las hermandades,
a la historia que han tenido las hermandades, que como tú bien dices, todos hemos vivido de la fuente de la obra del historiador de Santiago. Y luego, por otra parte, quería que el pregón moviera, que conmoviera y moviera a una participación que ya cada vez es más numerosa, pero que moviera al reconocimiento del mensaje que porta cada hermandad y lo que hay detrás de las bambalinas de cada hermandad. Esas hermandades que han sabido recoger el testigo de aquellos que trabajaron en otra época y en circunstancias bastante más adversas. Entonces yo quería que fuera el reconocimiento a las hermandades, que se viera el valor que porta cada una de ellas, cada imagen, y luego por otra parte pues que se moviera la gente, que se le despertara el deseo de conocer, de vivir y de convencerse hasta cierto punto de identificarse con los valores que transmite la pasión de Jesucristo. Eso es lo que yo quería. Reconocimiento, mover y valorar. Yo sí tenía muy claro cómo quería que fuese mi pregón si en algún momento pues, tenía la oportunidad. Sé lo que me gusta y lo que me emociona y por eso tiré por ahí. Como ya es muy difícil hacer un pregón, bueno, pues la cronología sí la tenía clara y era de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección, pasar por hermandades. Y sí es cierto que cada uno tiene que saber hasta dónde están sus deficiencias, ¿no? Sus dificultades. Entonces, más que tirar por el camino histórico, intenté tirar por el camino cofrade y sobre todo con mi vivencia. Entonces, de hecho, bueno, un ejemplo, yo era monaguillo con don Francisco en Santa Ana de chiquitillo, que mi madre me llevaba, y la parte de la flagelación y del refugio, del Martes Santo, bueno, pues una conversación en la que yo me vi a mí mismo como monaguillo, hablando con otro monaguillo y hablando del Señor de la flagelación y de la Virgen del Refugio. Entonces, yo en la entrada del pregón, pues me puse, para mí Guadí era un paso de Semana Santa que yo tenía que sacar a la calle y abriendo las puertas de esta hermandad tan grande de 20.000 habitantes y bueno, me puse como capataz y saqué un paso a la calle y después también tenía muy claro, lo he dicho antes al principio, la pincelada que he dado, tenía muy claro que aquellos que no están también tenían que estar en el pregón y aquellos que no están, no que no están ya de manera perenne, sino aquellos que no están por culpa de trabajo, etcétera. Pues mi hermano, por ejemplo, en muchos años pues ha tenido las dificultades o bien no poder venir, entonces pues me puse en su pellejo y también saqué una oda, ¿no? Para él, una parte para él y para ellos. Entonces mi pregón era así, vivencia en las lágrimas, vivencia de cuando José Raya, y también lo pongo aquí, lo traigo aquí a colación, y mi hermano me cogieron de la mano cuando yo tenía pues, 10 o 11 años y me dijo José Raya, tú vas a salir conmigo, ponte un traje. Pues me coloqué, como era chiquitillo, era bajito, me coloqué el traje de la comunión y salí y me llevó de contraguía con él. Entonces, esas vivencias son las que yo mostré en mi pregón y de hecho esa vivencia que acabo de contar fue el final, el broche de oro cuando me puse enfrente del tranco de la puerta de la Virgen de las Lágrimas y desde entonces. Bueno, el pregón yo creo que cuando empezamos a diseñarlo cada uno sabe lo que quiere decir o por lo menos intenta. Después si al final lo plasmas mejor. Pero sí es verdad que en un principio yo quería reseñar lo que es la tradición cristiana. El pregón obedece a una situación, a unos momentos, y lógicamente tú tienes que hablar de un pregón de Semana Santa basándote en unas raíces, que son las raíces cristianas, ¿no? Cosa que, aunque parezca mentira, hay que explicarle a la gente joven. La gente joven no sabe lo que son las raíces cristianas. Entonces es muy importante empezar hablando de cómo tú te acercaste al concepto de la Semana Santa, quién te
inculcó esos valores, esos principios, tus padres, tus abuelos, las personas cercanas a ti, cómo te acercan a la iglesia. Todo eso es muy importante intentar plasmarlo en el pregón y arrancar precisamente de esa tradición de la cual todo el mundo hemos bebido, todo el mundo hemos compartido y queremos transmitirla a las siguientes generaciones. Y por supuesto, ligado a las vivencias. Claro, los que estamos aquí tenemos muchas vivencias de Semana Santa, desde estar en un paso, de llevar una cruquía, de ir a los cultos, de cantar en la escolanía durante la Semana Santa, de entender qué significa el Popule Meus, por ejemplo, ¿no? Que era algo estremecedor cuando conoce la traducción de ese motete de Palestina, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso al final lo vas plasmando en un pregón y luego enseñar Guadix. Y para enseñar Guadix, yo lo que hacía era irme a ver los recorridos, palparme de la luz, del ambiente. El ambiente de la primavera es espectacular en Guadix. La luz de la primavera en Guadix es preciosa. Los sonidos. Entonces, todo eso había que plasmarlo porque al final todo nos suena, lo hemos vivido, lo hemos de alguna manera palpado, pero quien viene de fuera quizá le sorprenda los matices que tiene nuestra Semana Santa desde todos los puntos de vista. Eso también había que hacerlo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí también, pues ese guiño a las cofradías, no puede faltar ni una, porque si no, eso sí es verdad que yo me preocupé de revisarlo varias veces, porque en esa vorágine que tiene, tal, hay veces que se te olvida algo, ¿no? Entonces, eso hay que ser muy cuidadoso, porque todo el mundo tenemos nuestro corazón, y ese corazón es sagrado. Entonces, que mi Virgen, mi Cristo, o en el sitio especial no la haya nombrado, mal, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Que me pasó a mí, precisamente con lo que dice Santiago. Yo la estructura sí que la tenía claro. Como he hecho intervenciones anteriores, me costó más luego desarrollarla. Pero yo sí que empecé y terminaba con la Virgen, como no puede ser en mi caso de otra manera. Empecé con la Virgen de las Angustias como primera de todo, y terminé con Nuestra Señora de la Soledad por la coronación canónica, es decir, por ese privilegio de la devoción que tiene concedido, que es por algo, evidentemente. Pero luego estructuré el pregón en cada una de las hermandades como mini pregones, es decir, cada una tenía su estructura de la lengua barroca de la cofradía, de la parte histórica, de que cada uno se identificara con sí mismo, y sobre todo terminaba con un mensaje: la oración, la fe, la formación, la caridad, los sacramentos. Cada uno tenía el mensaje, pero dentro de ello hacíamos 17 mini pregones. Cada hermandad tenía un pregón con una estructura bien organizada. Y ya como anécdota digo lo de Santiago, puesto que claro, cuando iba nombrando las hermandades, que también lo hice de manera cronológica, la Soledad se quedó atrás porque iba a la última, tenía esa preferencia. Y lógicamente luego pues tuve esa deferencia. Pero cuando subieron los de la Soledad me dijeron: no te imaginas cuando habíamos terminado con el resucitado y no escuchamos la Soledad. Es decir, que sí puede peligrar la vida con alguna ocasión de eso. Pero en definitiva, y ya con esto termino, el objetivo que me puse ambicioso era que cada una de las personas que lo escuchara, bien por redes sociales, bien porque estuviera en el teatro, bien por otro medio, se sintiera también identificado. Es decir, que una parte del pregón dijera: lo dice por mí, lo siento, y no solamente quedarme ahí, sino que tocar ese corazón y engrandecerlo y decirle: oye, lo que estás haciendo tiene estos valores, aporta tanto a la ciudad. Es decir, engrandecer, que el pregón sea como una gran avenida de fiesta, de orgullo para todos los cofrades, y que nos sintamos parte de la historia que estamos construyendo. Y eso para mí era muy importante, que el oyente, el público, se sintiera identificado y sobre todo reforzado, que saliera del teatro: lo estamos haciendo bien, estamos haciendo además el bien y es necesario.
Ahora voy para Te Víctor. contesto el día 21. Pero voy con una para Víctor. Hace unos años, una Semana Santa señera, se le ocurrió poner como pregonero a un magnífico poeta, que era hizo un magnífico pregón, pero se confesaba antes, durante y después del pregón ateo. Entonces, va para Víctor porque, y después para vosotros, porque al final nosotros estamos aquí por lo que estamos, tenemos unas convicciones. En lo que estás haciendo notas la mano del Espíritu Santo, es decir, notas que tú quieras ir por un camino y que todo te lleva hacia otro, que te empeñas en algo y al final dices, mira, si es que tengo que dejarme vencer por esto. Me gusta mucho la pregunta porque hacer el pregón también es un propio catecismo para el pregonero, menos para don Manuel, que ya lo tiene hecho, ya lo tiene hecho, ¿vale? Pero es un catecismo. Yo lo primero que hice, porque además me llegó la carta, hablamos con José Ramón por teléfono, y lo primero que hice fue decirle a mi mujer, ahora vengo. Me pilló en Ciudad Real porque mi hijo nació allí. Me fui a la librería del Obispado de Ciudad Real a buscar libros sobre... Allí no iba a encontrar de la Semana Santa de Guadix, o no era mi aspiración encontrarlo allí. Yo lo que estaba buscando eran libros que me ayudasen a guiarme cristianamente, a hacer una parte del pregón. Lo que pasa es que, claro, que reflejase y que reivindicase el carácter cristiano, católico y romano de la Semana Santa, ¿vale? Es muy importante que el que se sube a dar el pregón sepa de lo que estamos hablando, sepa que esto no es una floritura, no es el pregón de Semana Santa, no es el pregón de feria, el pregón de Semana Santa no es el pregón de Semana Santa es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, hay que reivindicarlo, hay que manifestarse abiertamente cristiano. Yo eso lo he intentado tratar desde el principio. Estructuralmente, es verdad que tú puedes tener una cosa en la cabeza, pero a medida que vas escribiendo, lo que tú tienes en la cabeza lo tienes que ir hilando con lo que ya has escrito. No es lo mismo las cosas que uno puede tener en la cabeza con las que una ya tiene plasmada en el papel. Entonces, indiscutiblemente sí, indiscutiblemente vas notando o crees que lo que te mueve es algo más que el ego, obviamente, algo más que tus capacidades personales al final. Y luego lo lees y dices, me ha quedado mejor de lo que yo lo tenía en la cabeza, o esta parte la tengo que trabajar un poco más, y entonces te vas allí a la Iglesia de las Lágrimas, a la Iglesia de la Virgen de las Angustias, Santana, Santiago, donde sea, y lo lees, lo vuelves a leer, y en esos momentos encuentras algo, siempre escarbando ahí, en esa tranquilidad, mirándose uno dentro, teléfono por supuesto boca abajo o apagado, siempre encuentra algo. Entonces, claro, ¿por qué lo encuentras en esos momentos? Porque está claro, yo creo que la respuesta es que sí. Hace unos años sí, hubo un pregonero en Bazán, en Bazán, y me sorprendió porque este muchacho se pasó muchas horas delante de las imágenes que iba a preparar. Recuerdo que me ese mayor donde yo estoy, tengo 3 hermandades, y me decía, ¿puedo irme a tirarme media hora, una hora delante de cada imagen? Digo, el tiempo que tú quieras, ¿no? O sea, realmente cuando escribimos un pregón nos tenemos que llenar de esa espiritualidad, ¿no? Y esa espiritualidad que también nos prestan las imágenes que van a procesionar, cada una con sus características. Yo creo que sinceramente el pregón no es para hacer florituras extra religiosas. O sea, en plata, no sé qué pinta un ateo haciendo un pregón de Semana Santa. Más claro no lo puedo decir, ¿no? Tampoco quiero que sea todos los años que sea un sacerdote, muchísimo menos. Ya tenemos nuestro don para predicar, ¿no? Hay que conjugar una cosa con la otra. Pero yo creo que para hacer florituras, pues está muy bien la feria de Madrid, o de Huesca, o de Baza, o de cualquier otro pueblo, pero cuando uno va a pregonar la Semana Santa de un lugar, tiene que impregnarse de espiritualidad y hablar de lo que realmente vamos a celebrar, ¿no? Lo que yo decía anteriormente, vamos a decir o vamos a explicar que hay un acontecimiento importante y vamos a invitarlos a que vengan a celebrar. Por lo tanto,
creo que tiene que ser meramente religioso. Lo que decía al principio, ¿no? Un pregón en el que no se nombre ni a Dios, ni a la Virgen, ni a Jesucristo. Decidme vosotros este pregón de Semana Santa. Y se han dado, se han dado. Si me permite, recogiendo lo que dice don Manuel, de ese pregonero que se pasaba horas y horas contemplando una imagen, yo quiero que manifestar la admiración y como un pequeño homenaje al ver esas imágenes desde el punto de vista plástico a las manos que las hicieron. Porque la ejecución de cualquiera de estas imágenes no es fruto de unas solas manos, es fruto de un taller que la mayoría de las veces trabaja bajo ajustados contratos, que va ambulante a donde la clientela demanda y que requiere la ejecución de un maestro, de un oficial, de un aprendiz, en donde a lo mejor el maestro talla la obra en blanco, después viene el que tapa las hendiduras que tiene la madera con cuñas encoladas, después viene el que le da la capa de yeso, el que diferencia la parte del ropaje de la parte que va desnuda. La parte del ropaje se le da una capa de arcilla, se le dora, luego se le aplica el color, luego con el grafio se va labrando a puntilla cada uno de los brocados, lo que se quiere que en ese ropaje aparezca. Y la parte que va desnuda de cara y mano, que normalmente se la reserva el maestro, se le aplica el color carne, que puede acabar en mate o puede acabar en brillo. Ahí está el pulidor, el esgrafiador, el que policroma, el que esculpe. Es todo como una gran familia que incluso viven en familia, que para pasar de un estadio a otro tienen que hacer duros exámenes que califica el veedor del arte y que trabajan bajo ajustados contratos para darnos las imágenes que hoy contemplamos, que las analizamos desde el punto de vista iconológico, pero no olvidemos el punto de vista plástico y todo el trabajo que llevan detrás. Entonces yo quiero pues que esta charla sirva también como un poco de homenaje a esos autores, sean de una escuela más clasicista, sean una escuela que gusta más de las estridencias, pero que nos han legado obras que por suerte algunas han sobrevivido a procesos de desamortización, a guerras, que han permanecido o emparedadas o que han permanecido ocultas para el deleite personal nuestro. Entonces, quería un poco insistir en ese homenaje hacia esos autores y en la doble contemplación que una imagen debe tener desde el punto de vista plástico y artístico y desde el punto de vista iconográfico. Si me permite, Javi, quería, a raíz de esa contemplación que ha dicho, a raíz de esa contemplación de las imágenes que ha hecho don Manuel, no quería pasar sin dar unas palabras de cariño y de homenaje a lo que realmente admiro, que es una etapa de la historia y del arte. Una etapa dura, una etapa en donde una sociedad esclerética, una sociedad turbulenta, una sociedad iletrada, supo leer en imágenes, unas imágenes que transmitían tanta devoción como la palabra escrita o leída. Igual. Yo no le quito ni una coma ni un punto, lo ha hecho muy bien. Esa gente además tenía un conocimiento exhaustivo del Evangelio. Eso era lo más importante además. Es decir, tenía dote artística magnífica, pero sabía cómo plasmarlo y sabía qué quería conseguir. Hoy en día, el gran problema que tenemos es que cuando vemos un paso de Semana Santa, nos vamos por la música, nos vamos por la candelería, pero muy pocos se fijan en la imagen en sí y lo que representa y lo que nos transmite. Entonces, hay muchas formas de ver la Semana Santa también, y creo que tenemos que hacer un ejercicio, un esfuerzo por hacerle entender a la gente joven que la Semana Santa tiene una raíz cristiana, que tiene un mensaje, y que ese mensaje nos transmite a través de las imágenes. La imagen, el papel de imagen es fundamental. Yo voy, cuando veo una procesión, me fijo en temas estéticos, por supuesto, me encanta,
pero cuando la imagen se me va acercando, voy separando la paja del grano. ¿El grano cuál es? La imagen en sí, lo que me representa, lo que me transmite. Eso es muy importante. Si nos quedamos solo en lo estético, al final la Semana Santa no va a tener sentido. Y eso es lo que a mí me está preocupando. Yo que doy clases y que tengo bastante relación con los chavales, me doy cuenta que tienen un desconocimiento atroz de lo que es, no ya el sentido cristiano, sino la tradición cristiana, lo que nos transmiten las imágenes, en definitiva, algo que están todos deseando de ir a la Semana Santa, pero cada uno con una idea, que si la música, que si el paso, que si el costal, que si lo bonito, el ambiente, pero muy poquitos saben qué significa. Y ahí creo que hay que hacer un esfuerzo importante para aglutinar ambas cosas, que no son incompatibles, pero que una sin la otra, la verdad es que no tendría mucho sentido. En cursillo de cristiandad decimos que el cursillo es la levadura que fermenta la masa. Pero el cursillo tiene poca masa, las cofradías tienen muchísima masa. Pero es verdad que no hay ese fermento, es decir, que transforme esa masa. Ahí tenemos, junto con los sacerdotes, con los conciliarios, las juntas de gobierno y las responsabilidades que tienen los capataces, los jefes de equipo, de grupo. Ahí tenemos una responsabilidad muy grande. Y es que, como no consigamos fermentar gran parte de esta masa, carece de sentido todo, evidentemente. Si le quitamos la esencia, será un castillo con pies de barro y será otra cosa, pero no serán una cofradía, una asociación religiosa. Eso. Sí, realmente creo, si no me equivoco, que todo esto nació para que las imágenes representaran el Evangelio en la calle. Entonces, si hemos perdido esa catequesis o ese Evangelio en la calle, entonces ¿en qué nos queda? Fijaos, cuando hacemos una procesión extraordinaria, una ciudad extraordinaria, primero, que poca gente va normalmente. Y en segundo lugar, ¿dónde va la gente o dónde se sitúa la gente que va a ver esa salida extraordinaria? En la banda de música. Os traéis las bandas más grandes, las mejores, bendito sea Dios, pero hacemos todo para que salga tal cual imagen, tal cual Señor, Virgen, etc. Pero realmente todo el mundo se olvida de esa imagen y se va a ver la banda de música. Quiere decir, está diciendo Santiago, está diciendo José, estamos perdiendo lo que es en sí la Semana Santa. Y eso lo tenemos que hacer de todo. Me digo que lo hayas dicho tú, ¿sabes? Tenemos que hacer de todo. Los curas, es verdad que durante un tiempo hemos estado un poco alejados de la Semana Santa. Perdón, no de la Semana Santa, sino de las procesiones. A mí me gusta distinguir la Semana Santa, que es lo que vivimos durante toda la semana, de todo lo que es la imaginería, procesiones, etc. Pero bueno, no es el momento oportuno para decir eso. Pero si no nos unimos sacerdotes, junta de gobierno, hermandades, etcétera, etcétera, para retomar y reflotar todo lo que conlleva la Semana Santa, habremos dado el paso para que pregone un ateo, para que se apunte a una hermandad uno que no es cristiano, para que vea la Semana Santa como la fiesta de primavera. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos gustaría que llegara ese momento, sino que tendríamos que hacer todo lo posible para que todas esas procesiones, todas esas salidas de nuestras imágenes, pues hicieron posible que vivieran intensamente la Semana Santa, no solamente en la iglesia, que tenemos que celebrarla, sino también en la calle. No demos a los demás pábulo para que la Semana Santa pierda su sentido cristiano. Y eso tenemos responsabilidad todos nosotros. Y los pregoneros también. Todos nosotros. No, pero ya también es un fin del pregonero. A mí solamente quería matizar una cosilla que ha dicho Manuel. Para escribir hay que creer.
¿Pero por qué? Porque hoy en día se meten, si nos vamos a los pasos, al mundo más cofrade, debajo de los pasos se meten gente por afición. Pero es que un pregón no se puede hacer por afición, porque tú haces un pregón una vez en tu vida. Y es lo más bonito que te puede pasar en tu vida, cofrade, ¿no? Entonces, el pregón no se escribe por afición porque es que tú te puedes meter en un paso porque te guste el mundo de los pasos, o puedes tocar una banda porque te gusta la música, pero un pregón no es porque te guste pregonar, porque no estamos acostumbrados, nadie que haga un pregón está acostumbrado a pregonar todos los años, 2 o 3 veces. Entonces, para hacer un pregón, tienes que creer lo que estás haciendo. Al final, salvando las distancias, ¿no? San Torcuato evangelizó y nosotros lo que hacemos es intentar abrir las puertas de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección a Guadilla, la gente acercado a ver la Semana Santa, acercado a ver a Dios a través de sus pasos, a Dios a través de sus imágenes, a Dios a través de la Cuaresma. Entonces, para escribir hay que creer, está claro. Yo sobre esto que siempre he pensado una cosa. Yo antes lo pensaba de una manera más radical. ¿Qué sería la Semana Santa? Tiene que ser solo para gente profundamente cristiana, pero también la finalidad que cumple la Semana Santa es acercar la religión al pueblo. El pueblo muchas veces está desconectado. Si ese niño que cree y le han transmitido la Semana Santa, aparte de otras muchas cosas, trae a un amigo al que no se le ha transmitido eso, ya hemos ganado uno. Es tarea de todos los que estamos aquí conservarlo, formarlo y que el día de mañana él sea esa persona que traiga a otro, ¿vale? Pero al final, el que se acerca a la Semana Santa, por lo menos la semilla la tiene. El riego lo tenemos que poner nosotros quizá en esos primeros pasos. Y a lo mejor cuando ya va la flor, funciona sola. Pero yo creo que al final tampoco podemos olvidar que es un imán. Y tenemos que cuidar a la gente que se acerca también a la Semana Santa. No podemos señalar al que ha venido así, porque lo mismo, y no sé si pero lo mismo, después del pregón, se ha documentado tal, y ha encontrado la semilla. Yo voy a sacar un poco lo que estás diciendo, pero es que a mí me parece, por eso y lo comparto. Y además Gonzalo lo ha definido muy bien, es decir, un pregonero no se puede dar lo que no se tiene, y un pregonero de verdad que tiene que tener ya esa cátedra. El que entre un ateo a una cuadrilla de costaleros es una bendición. Estamos para evangelizar, y si entra un ateo, pues mejor que uno que está adorando al Señor y muy cerca de los sacramentos de la Iglesia. Es una bendición, ahí es donde tenemos que estar. Y lo que pasa es que yo esto es antiquísimo, es decir, yo he hablado de esto toda mi vida. No deja de ser una oportunidad, pero claro, ahí tiene que estar el nivel. No solamente el nivel espiritual, sino el nivel catequético y también el nivel humano. Es decir, tú puedes ser el más fervoroso del mundo, por no utilizar una palabra que a todos nos suena despectiva, pero que no lo es. Pero si luego no sabes llegar a esa persona, es decir, el que llegue una persona, nosotros estamos en el mundo para eso, ¿no? Si llega una persona y tú no la canalizas bien, se queda todo en la anécdota, pues no ha servido para nada. Y ahí ya estamos por elevación, estamos hablando de formación de la Junta de Gobierno, de formación y capacitación de todas las personas que intervienen en algo que tenga que ver con las relaciones humanas dentro de la propia hermandad, ¿no? Dios sopla donde cuando quiere. Hace poco hemos recibido un adolescente que ha pedido el bautizo a través de su cofradía. Qué cosa más bonita. Eso pasa. Pasa. Sí. Y el hecho es algo común. Lo que pasa es que igual que llega, se puede ir. Sí, luego al final la experiencia, porque hay una cosa que es muy curiosa, ¿no? En los colegios, hay colegios que de repente, no tiene nada que ver, pero es un ejemplo muy significativo. Hay colegios que son muy activos en redes sociales de repente desaparecen. ¿Por qué? Porque el profesor o la profesora que lleva las redes sociales se ha ido a otro centro y entonces ya desaparece. Pues aquí ocurre igual. Si resulta que tenemos a alguien que realmente es un buen embajador, un buen abanderado de la fe, que está haciendo su trabajo y de repente desaparece, pues puede ser que se desmorone todo. Por eso esa cosa tiene que ser estructural y no puntual o personal, ¿no?
bueno, después de esta reflexión tan profunda que estamos haciendo, va siendo hora de ir poniendo el punto y final. Antes de nada, antes se ha esbozado un poco, y yo lo digo, ahora es el momento de decirlo, pero prefiero guardármelo. Llegamos a un momento en el que nos ponemos aún más críticos, pero críticos en plan más frugal, no tan profundo. No críticos en el mal sentido. Yo le pediría, por ejemplo, a la Federación de Cofradías que dentro de ese esfuerzo que están haciendo por renovar las estructuras y por refrescar todo lo que hay, sin desmerecer lo que hubo hasta el día de hoy, le pediría o le propondría la posibilidad de que se recojan los textos de los pregones para que sean de acceso de toda la gente que quiera consultarlos. Porque es algo interesante. Ahora os cuento un ejemplo, ¿no? El día 22 de marzo hay un concierto de la banda municipal, que es un concierto de marcha de Semana Santa, y hay un aporte musical, ¿no? Y resulta que ese aporte musical pues es una cantante que canta flamenco, y claro, lo van a hacer el día de antes en Granada. Y el día me decía el director, tenemos que buscar textos para ilustrar esto. Y yo, es muy difícil. En Granada en Granada, y si vas a Málaga o vas a Sevilla, por 100, ¿no? Pero es fácil ir y encontrar un libro o un documento en el cual puedas poner un texto, un poema o lo que sea, ¿no? Entonces sí sería interesante, si lo estáis haciendo, lo aplaudo. Y luego... De hecho, hay una persona en Guadix que tiene todos los pregones. Sí, pero se trata de que los tengamos todos, ¿no? Creo que puedes ir a esa persona y pedís. Bueno, alguno le falta. Le falta alguno. Bueno, tiene casi todo. Falta uno. Sí. Bueno, voy a ir un poco por el aire, ¿no? Voy a hablar del hecho en sí del pregón, el momento del pregón, ¿no? Antes decíais, y tenemos que ser honestos, aquí no hemos venido a darnos palmaditas. El año pasado el teatro estaba lleno, pero ha habido otro año que... Y a mí me llama mucho la atención porque luego llega al pregón de la feria, que no es ni chicha ni limonada, es decir, que es lo que es, pero está la plaza llena, hay 800 sillas, todas las sillas llenas, ¿no? Y aquí hay veces que nos cuesta trabajo llenar el teatro, salvo que venga una banda así que... Entonces, me gustaría que este Sanedrín, que ya habéis visto que tienen presencia, ya imprime carácter lo de ser pregonero, hablarais del acto del pregón, porque el acto del pregón es el continente de lo que vosotros hacéis, de lo que vosotros habéis hecho. Yo sí tengo alguna cosa que la diré después, si no la dice nadie, a modo de sugerencia, pero me gustaría que a la federación le dijerais qué os parece y si se puede mejorar. El hecho en sí, el acto en sí, el llegar al lugar y todo lo que pasa en ese lugar. Pues yo sinceramente es que leí el pregón y no vi ni cuánto había. Sí que recuerdo que con el pregón de Navidad el público era bastante más reducido. Pero yo, si me dices cuánto había en ese momento, ahora mismo mi mente está en blanco. No lo sé. Ahora sí he observado que últimamente la afluencia va creciendo y es mayor que en los pregones iniciales. Bueno, depende. El año pasado me puso el listón muy alto. Pues claro. Pero veníamos... Yo creo que el problema está en las hermandades. Don Manuel, que está ahí, lo puede decir. Yo creo que las hermandades no se han dado cuenta todavía, y si se han dado cuenta, pues rectifico, que hay una serie de actos durante la Semana Santa que promueve la Federación, concretamente la presentación del cartel, el Vía Crucis, el pregón, este mismo acto, que es de todos, Cada uno de vosotros tenéis vuestra hermandad y como vuestra hermandad no hay ninguna más. Me parece muy bien que luchéis por vuestra hermandad. Pero al mismo tiempo tenéis que luchar por los actos de la Federación. Entonces, a mí no me sirve que el día del pregón vengan 3 o 4 de cada hermandad. O que vengan
yo qué sé, 4 o 5 personas, 4 o 5 amigos tuyos, sino que el pregón tendría que ser algo que todos nos sintiéramos responsables. Entonces, de cada hermandad tendría que venir no uno ni dos, se tendría que venir el máximo número de gente posible. El Vía Crucis, normalmente, este año no sé cómo ha sido, creo que ha sido bastante, porque estaban las dos hermandades, etc. Entonces, había banda, el Vía Crucis, que yo estaba acostumbrado a ver, eran pues la representación de cada hermandad y 4 personas más. Ni siquiera los hermanos de la hermandad que sacaban la imagen titular para el Vía Crucis. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Reducimos la Semana Santa? Perdón, ¿reducimos la hermandad a la Semana Santa? ¿A mi acto de hermandad? ¿O es algo mucho más amplio? Y eso es lo que yo invito a la Federación, pero también invito a todos los hermanos mayores que estén aquí presentes o miembros de la Junta de Gobierno, a que trabajemos entre todos a nuestras hermandades para que acudan a los actos generales y luego también a los actos particulares. Solamente así se puede desarrollar unos actos en condiciones, ¿no? Yo el año pasado, es verdad que a mí me conoce mucha gente en Madrid, también es verdad que os digo que vino mucha gente de fuera, de Maza, de por las personas, amigos míos, vinieron, ¿no? Y yo me sentí en la gloria, ¿no? Es decir, tengo el teatro lleno, que es aparte una gran responsabilidad. Yo le decía a mucha gente, luego prestamos por si acaso, ¿no? Bien, pero en resumidas cuentas, lo en serio es que si no nos tomamos en serio los actos generales de la Federación, no vamos a ir posible. Sí, ahí se arrastra un problema estructural, y es que la Semana Santa es la misma en todos sitios durante 7 días, y la Cuaresma es la misma en todos sitios durante 40 días y además con todas las hermandades. Entonces, claro, ahí siempre se lleva mucho tiempo intentando encontrar el momento adecuado para ese tipo de cosas, para que no haya una cosa o haya otra, o haya que ir a tomarse una cerveza. Entonces, lo complicado es encontrar el momento para que nadie tenga la excusa. Pero es que no vamos a encontrar en ningún momento el momento óptimo, perdón por la repetición. No hay ningún momento óptimo. Pero sí es verdad que todos tenemos que hacer lo posible para que esos actos se desarrollen lo mejor posible. Porque resulta que si mi amigo, que es de la hermandad de los favores, quiere hacer pregón, todos los del favores vamos al pregón. ¿Qué pasa? Que cuando haces de las lágrimas o hacer de refugio o hacer otros, ya no son lo mismo. Hombre, yo creo que tenemos que arroparnos los dos entonces. No, añadiendo a lo que dice don Manuel, que es la clave, yo creo que hay que darle esa institucionalidad de acto de ciudad. Es un acto de ciudad. Por ejemplo, Huéscar, por comparar Huéscar, que Manuel también lo sabe, Huéscar es imposible conseguir un asiento en el teatro, es imposible, totalmente imposible, ni amigos ni nada, se queda todo el mundo fuera. Pero ha sabido quizás darle ese acto de ciudad, de institucionalidad que requiere y que apetece y que es agradable. Eso también, en primer lugar, yo creo que es una pirámide. La Federación se la tiene que trabajar, y cuando digo la Federación hablo de todos los hermanos mayores que la componen, que muchas veces hablamos de la Federación y tenemos que ir pensando que somos todas las cofradías, todos los hermanos mayores. Y yo, por añadir un poco de piramidal, de darle esa institucionalidad, buscar grandes pregoneras, estas grandes pregoneras que atraigan, pero a partir de ahí también que sea un acto acorde, muy solemne, bueno, pues adaptado, ¿no? Y a partir de ahí que los hermanos mayores, como dice don Manuel, no lo creamos, que esto es nuestro, que somos custodios de esto, y luego ir escalándolo hacia los cofrades y hacia el mismo pueblo. Yo pienso que los actos de la Federación tienen que ser el espejo de nuestra Semana Santa. Y como es el espejo, tiene que quedar lo mejor posible. Es verdad que ha mejorado mucho últimamente. Ha mejorado porque creo, no sé, el teatro a mí no acaba de gustarme, pero tampoco me desagrada. Pero sí es verdad que hay que insistir mucho en los tiempos. Es decir,
cada momento debe de tener su lugar adecuado, es decir, su día. Si no podemos estar dando vaivenes. Si el pregón es el primer domingo de Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma. Y si el último domingo de Cuaresma, el último domingo de Cuaresma, siempre. Y cuando digo el pregón, digo el Vía Crucis, digo la presentación del cartel, etcétera, porque eso al final es lo que da poso a una Semana Santa. Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo importante. Y el formato que, por ejemplo, se da el pregón, a mí me gusta. No me gusta mucho cuando he estado en el estado de cara al público, ¿no? Porque parece que está, pero bueno, forma parte de la liturgia del pregón, ¿no? Pero creo que hay que seguir dando pasos en ese sentido, de darle seriedad, formalidad, y coincido mucho con don Manuel. Las cofradías tienen que sentir que esta es la selección española, y la selección española es de todos. Entonces los actos de la federación son de todos, no es de mi hermandad, sino yo tengo que ir al pregón, yo tengo que ir al cartel, yo tengo que ir al Vía Crucis, porque es mi Semana Santa, me representa a todos. Entonces eso es muy importante, y es verdad que echamos de menos en actos pues lo que son las hermandades y cofradías, y es verdad que están todas representadas, pero no igual que vayan 5 personas que vayan 20, porque al final eso da músculo, que es también importante en la Semana Santa. Sí, es verdad que creo que ha cambiado, como Santiago creo que estamos evolucionando, pero también creo que va en la ciudad, en la cultura pregonera, que en Madrid no existe tanto. Yo iba a poner otro nombre como ejemplo, pero mira por dónde que José Raya ha puesto otro nombre, una ciudad más pequeña que la que yo iba a poner como ejemplo, y nos podríamos incluso fijar, porque, bueno, utilizo este foro como ejemplo de lo que iba a decir. Es que si todos los que estamos aquí vamos al pregón, vamos estos nada más. Si hay cultura, si en Guadix hay cultura pregonera, a gente que le gusta el pregón y que le gusta asistir todos los años, es a los mismos, siempre. Entonces, si no evolucionamos, pues al final vamos solamente los mismos. Y eso es lo que yo creo que le pasa a Guadix, que no tiene esa cultura. En otras ciudades la gente se pega guantazos por entrar y se quedan fuera y no coge invitación. Aquí no. Aquí invitación la que quieras y hasta llenar el aforo, pero porque no tenemos esa cultura. Claro, esa cultura tarda años en educarse, tarda años en ir con tu hijo de la mano y que tu niño lleve al otro y al otro. No hay esa cultura y... Pero ¿por qué? Porque habéis dicho anteriormente, un buen pregón dura 3/4 de hora, a mí dura 1 hora y pico, ¿sabes? O sea, yo también prefiero eso. También fue bueno. 1 hora y 8 minutos, dura. Pero 3/4 de hora. Pero cuando asistimos a pregones que duran 2 horas, pues mira, al año que viene no me invita al pregón que no vengo. Entonces también los pregoneros también tenemos que aprender a recordarnos un poquillo, ¿no? Esto no sé lo que vas a tardar tú. Lo que haga falta, tú lo que haga falta. Claro, exactamente. Pero exactamente, o sea, si nos lanzamos a tirarnos un pregón de 2 horas, que si lo que dice el pregonero, que si el presentador que hace otro pregón, que si el acompañamiento musical, que si no sé qué, no sé cuánto, pues tiramos 2 horas, 3 horas. Y ya salimos diciendo, fue como los gatos, ¿no? Pero ya estamos sacando cosas en claro. Una fecha institucional, un tiempo de pregón, una calidad de pregón. Eso hará que al final atraiga. Eso hará al final que atraiga. No, nada, preguntaba si ya estamos al final, porque estamos al final. No, pero no hemos acabado. Vamos a acabar. Respóndeme a la pregunta de qué le harías tú al acto. Ah, En el acto del pregón, y si me quita, pues pone algo, si no, nada. pues yo un poco de perspicacia a la hora de elegir el pregonero, porque no me imagino a un ateo. Salvándolo presente, que está aquí. Está salvado. Ese está salvado por su propia boca. No, un poco de perspicacia, y no me imagino un pregonero ateo. No me lo imagino porque si no tienes un sentimiento no puedes hacer una serie de descripción, no me la imagino. Pero que yo en el acto del pregón, pues prácticamente lo veo bien. No podría quitar nada, sí añadir afluencia, pero en Guadix cualquier acto que se organiza siempre contamos con que hay que mover y acarrear bastante.
Y entonces, como cada circunstancia y cada lugar es su entorno y su coyuntura, pues sinceramente, aparte de lo que ellos han apuntado, no añadiría nada más. Por mi parte, sí que me gustaría cumplir, bueno, ya quizás lo último que voy a decir. Dos cosas y ya pues. Venga, dos cosas y me dejas que yo... Yo sí, aprovechando que estoy aquí, sí me gustaría algo que he dicho toda la vida, y no me escondo, y es que don Manuel ha dicho algo. A mí personalmente me parece injusto que el pregonero, la pregonera, se haya pasado mucho tiempo de su vida preparando un texto para que al final todo se diluya en un mar de cosas de los que siempre sobresale la música. Entonces yo creo que había que ser honesto porque el pregón es un acto de la palabra y en muchas ocasiones la gente se vuelve loca con las bandas y llevamos bandas y ponemos muchas marchas y ponemos muchas cosas y al final todo eso me parece injusto con el pregón y con el pregonero. Yo creo que habría que encontrar la justa medida para que si tiene que haber aporte musical, porque tiene que haber una nota, pues que la haya, pero que lo realmente importante del pregón es la palabra, el pregón y el pregonero. Antes de que Josefina diga lo suyo, me gustaría que cada uno de vosotros le dierais un consejo a ti. Yo creo que Víctor tiene todas las condiciones para ser un buen pregonero. Ha vivido la Semana Santa, es cofrade, es cristiano, tiene conocimientos. Pues simplemente yo creo que va a ser un buen pregón. Yo espero estar allí y disfrutar de tu pregón, porque de verdad que lo vas a hacer muy bien. Lo intentaremos, lo intentaremos. Hay sentimientos, hay oratoria y hay trabajo. ¿Qué más le vamos a pedir? No esperes nunca hacer nada para que te den una respuesta. Tú haz lo que tu corazón te pida y fuera. A Miguel se lo decía en la entrevista que hicimos. Yo creo que el pregón, que ya lo tengo a falta de leerlo 27.000 veces y cambiar 27.000 cosas, ¿vale? Pero es muy mío, muy yo. Entonces, esa es la parte que me deja tranquilo, que yo creo que lo que he hecho es bastante reflejo de cómo yo soy en el día a día. No iré a hacer un papel allí y que nadie me conozca encima, ¿no? Yo creo que... Pero bueno, os agradezco todas las palabras y admito los consejos, que vienen muy bien. Bueno, yo anoche cuando escuché la entrevista, que me pareció buenísima, ya sentí el pregón, ya te sentí en el pregón. Yo venía escuchándote y no solamente te sentí, sino que me ilusioné. Ya ahí empecé a tener ilusión y ganas de pregón, ganas de escuchar. Un día me preguntaron que cómo se podía hacer un pregón y le contesté que se dejaran guiar por su corazón. Eso es lo que te digo yo a ti, que te dejes guiar, ya lo tienes escrito todas esas cosas, pero déjate guiar por tu corazón para plasmar lo que tu corazón te dice. Y cuando te subas a la tril, tú primero coges la botella del agua, la abres tranquilamente, te echas un trago, pones el móvil para que aguantes, ¿sabes? Y ya cuando tienes toda la cosa tranquila, entonces te lanzas. Pero si te lanzas directamente, te pasa como a mí, que no le di las gracias a no me presentó, ¿sabes? Pues en esa línea de consejo estábamos José Ra y yo cuando estuvimos haciendo la mudanza a la casa de la celebración y nos encontramos con el señor obispo. Y me preguntó, me felicitó, enhorabuena, señor pregonero, tal. Me dice, ¿cómo va? Y le digo, pues mire, lo primero que hice, a raíz de lo que he contado, fue irme a comprar unos cuantos libros y me dijo, pues apárcalo y escribe lo que sientas. Pero escribe lo que sientas. Escribe con el corazón, esa parte, y la verdad que me lo tomé muy en serio, el consejo. Sí. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo que sea antes de ir cerrando. Yo, Javi, quiero hacer una postilla que el año pasado no me gustó. Este año se va a celebrar el segundo pregón provincial. Y yo creo que la federación tiene que hacer lo posible porque un pregón nunca puede ser un pregón privado. Tiene que ser un pregón que tenga su puerta abierta al público. Porque si no, no es un pregón, es un acto que no tiene nada que ver con Guadix ni con la Semana Santa de Guadix, aunque sea provincial. Entonces yo te diría, por favor, que deje las puertas abiertas. A mí me sentó fatal ir a un lugar donde te dicen, ¿usted quién es? Y usted
Yo es que vengo a escuchar al pregonero, yo no tengo que decirle quién soy, si tengo asiento reservado o no. Entonces, Guadix siempre se ha caracterizado por ser un sitio acogedor, por ser un espacio abierto, y vamos a dejarnos de pregones privados. Entonces, yo hago esa petición a través de nuestro presidente, porque creo que eso no es el camino. Si queremos difundir la Semana Santa, nunca podemos poner puertas al campo. Y eso es algo que a mí no me gusta, y que no me gusta tengo que decirlo. Venga, Josefina con su speech. Bueno, pues yo es que no quería irme sin dar las gracias. Por la parte que me corresponde, dar las gracias a la Federación por esta iniciativa tan novedosa, la de hacer esta tertulia. Dar las gracias a todos cuantos nos habéis dedicado vuestro tiempo por la parte que me corresponde, porque pienso que un buen orador es el que ilustra, mueve y distrae. El ilustrar es una obligación que tenemos todos. El distraer es de agradecer. Y el de mover es algo muy necesario. Si esto nos lo aplicamos a nuestros pregones, yo creo que saldrán bordados. Así que lo único que me queda es dar las gracias por hacerme partícipe de algo, de un acto en el que me he encontrado gustísimo. Bueno, pues ahora... Sí, No. Que coincido con ella. Bueno, entiendo que sí, que todos damos las gracias. Antes de irnos, voy a pedir que los que estamos de este lado nos pongamos de pie para que no quede extraño, porque la Federación va a proceder a entregar los premios de los concursos de redacción y de fotografía móvil del año pasado. Con lo cual, nosotros nos ponemos de pie, vosotros mismos. Y empiezo pidiendo perdón porque me han pasado... No vayáis. Yo he dicho que pongáis de pie. Perdón. Si me equivoco en el nombre, por favor, perdonadme, porque no sé si ha sido una errata a la hora. Cloti García Cruz. Chloe. Vale, es que ponía Clote, entonces estaba ahí entre medias. Chloe García Cruz, que recibe el primer premio de manos de Martín Hernández, que es vocal de juventud de la Federación de Cofradías. Y Lidia Gómez Moya, que recibe el segundo. Son los premios del concurso de redacción infantil Guadix en Semana Santa. La luz está regular. Y ahora se va a entregar el premio de fotografía móvil, la Semana Santa de Guadix 2025 desde nuestro smartphone, que lo recibe Ángel López Ruiz. Miguel Ángel. Miguel Delgado, que es el vocal responsable de medios de comunicación y publicaciones de la Federación. Y ahora, en otra cosa novedosa que va a ocurrir este año por primera vez, y es que la Federación ha querido reconocer el nombramiento al pregonero con una orla que la ha realizado Hugo García Tabuenca y que se la va a entregar el vicepresidente de la Federación, José María Fernández. Víctor Segura. Nuestro más sincero enhorabuena. Desde la Federación de Hermandades y Cofradías agradecemos tu gran labor y nada, hacerte partícipe y sentirte como en casa
Gracias por pregonar esta Semana Mayor de este año 2026 y nada, desearte toda suerte. Muchas gracias. Ya me pido yo unos minutillos, ¿no? Lo primero es mi agradecimiento por el nombramiento, ¿vale? Y por la confianza depositada en mí. Espero estar a la altura, dar lo mejor de mí, porque el trabajo ya lo estoy poniendo, ¿vale? Sobre todo quiero agradecer el cariño que he recibido desde el nombramiento por parte de todos los cofrades de esta ciudad. Y bueno, la verdad que estáis haciendo que sea un periodo bastante bonito y cada minuto que se le dedique al pregón sea un minuto especial para poder transmitiros lo que yo siento por la Semana Santa de Guadix, intentar que sea lo más cercano también a lo que los cofrades de Guadix puedan sentir y que os llegue a todos el pregón, ¿vale? Allí os espero el día 20 y gracias a todos, ¿vale?